Concepción Delgado Parra. Le agradecemos haber sido paciente, doctora, precisamente con el asunto de las elecciones. Me llama la atención un artículo que escribe en el Universal, quien es doctora por la UNAM y también tiene un postdoctorado por Yale, y escribe cosas muy interesantes que tienen que ver con el voto. Voy a dar lectura a los dos primeros párrafos de este artículo, en donde se hace una reflexión importante de lo que va a pasar este domingo. Se llama ¿Votar para qué? Y escribe Concepción Delgado Parra: ánimos crispados, descalificaciones en redes sociales por opinar distinto, guerra sucia promovida por grupos contratados por encargo, violencia política exacerbada, fake news en todo su esplendor, incluso medios de comunicación internacionales dictando línea electoral para favorecer a ciertos grupos. Estamos a escasos días de que se lleven a cabo las elecciones más importantes en la historia de nuestro país, no solo por los más de 21,000 cargos públicos en disputa, sino porque por primera vez se trata de un ejercicio plebiscitario para decidir por la continuidad de un proyecto político y económico iniciado con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, o para volver a las dinámicas que prevalecieron en el pasado. Aunque pareciera una verdad de perogrullo, todos sabemos que cuando empujas, notas la resistencia del otro. Frente a una situación que rompe privilegios de unos, aparecen reacciones en contra. Y en este terreno siempre hay alguien que no quiere que las cosas cambien y preferiría que volvieran a ser como antes. La parte que perdió sus prebendas con este gobierno tiene una voz mediática muy fuerte, pero al final no termina de configurar un proyecto de nación. Su respuesta se reduce a descalificar las acciones del Ejecutivo Federal. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Te habla Jorge Armando Rocha. Hola, Jorge Armando, el gusto es para mí, es un gusto para mí estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues reflexiones muy importantes que lanzas en este artículo. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las dinámicas del pasado a las que quieren regresar? Porque hay una suerte de paradoja. A este grupo, podríamos decir, de ultraconservadores, conservadores, los que se acomodaban muy bien en torno al régimen y que a su vez lo constituían, no les gusta hablar del pasado. Ellos dicen, ya no hablen del pasado, ya no digan nada de Felipe Calderón. Les molesta mucho que uno diga de lo que hacía o deshacía Enrique Peña Nieto, de lo que hacía o deshacía Vicente Fox. Ellos no quieren hablar del pasado, pero quieren regresar a él, doctora. Así es. Hay como un discurso doble en términos de negar lo que en realidad ha sucedido hasta hace muy poco. Durante décadas la voz la tuvieron pues una élite muy particular, una élite económica, financiera e intelectual. Y pues ahora lo que sucede es que habemos otras personas que tenemos voz, que habemos otras digamos, otras miradas, y que empiezan a surgir otros puntos de vista. Desaparece el monopolio, ¿no?, de la voz, del control en todos los sentidos, del control económico, del control intelectual, y pues eso molesta, pero al mismo tiempo hay una cuestión muy importante. No se quiere volver al pasado, porque en realidad volver al pasado significa hablar de privilegios de unos cuantos. Pero al mismo tiempo se dice que volvamos al pasado, como bien señalas. Entonces, volver al pasado significa volver a los mismos discursos, a la misma narrativa en donde la ciudadanía no tiene voz. Por fortuna, a pesar de que existe una voz muy fuerte, como lo señalo en el artículo, en términos de que sigue teniendo el control sobre los medios de comunicación, hay otras voces, ya hay otros periodistas, ya hay otros medios. Las redes sociales funcionan para los dos lados, o sea, para manipular, para las fake news, pero también para manifestar otro tipo de expresiones.
Para mí, por ejemplo, es muy importante, yo escribo en El Universal, en efecto, es un periódico pues con una trayectoria muy particular. Sin embargo, a pesar de eso, puedo tener una voz que difiere de los planteamientos de los periodistas que han homogenizado la voz, hegemonizado el discurso. Entonces, están sucediendo cosas muy interesantes porque empiezan a manifestarse otras formas distintas al pasado. Y eso pesa mucho porque, en efecto, no hay un proyecto de futuro de estas voces que no quieren volver al pasado, pero que al mismo tiempo no quieren enfrentar lo que está sucediendo hoy. Yo creo que se trata de grupos que finalmente no han logrado concentrar, no han logrado articular un proyecto de nación, como lo menciono. Y eso es grave, porque en efecto una democracia requeriría de tener voces distintas, pero en este caso no hay voces distintas en términos de proyectar algo, sino de decir, de negar, de descalificar lo que se está haciendo. Y eso es lo que, pues es lo que es preocupante, ¿no? Porque significa volver a, pues volver a qué, volver a darles la voz solo a unos, a volverle a dar los proyectos solo a unos. Eso ya sería imposible. Independientemente de lo que vaya a pasar el domingo, las cosas ya cambiaron. Sin duda, doctora, y yo te diría que hay también otros intelectuales y otras intelectuales que descubrimos, como es tu caso, gracias a las redes sociales, mujeres muy preparadas, porque unos se pusieron de moda, ¿no? Enrique Krause, Aguilar Camín, que por cierto se juntaron todos y ya no falta nadie de este grupo que en ocasiones unos se perfilaban más hacia el PAN o más hacia el PRI, pero ya no falta nadie, ya están juntos Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Carlos Salinas, por supuesto Aguilar Camín, Krause, Gabriel Said, están todos en una misma canasta, pero también están tratando de sugerirle al pueblo por quién votar, están tratando de orientar el voto como si el pueblo fuera tonto, una suerte de desprecio, porque por ahí también escribió un artículo un hombre que se hace llamar el Cachas, diciendo que tiene que haber un lenguaje especial para nosotros los representantes o los integrantes del pueblo en general, y que nos deben hablar como de carnales, etcétera. El punto es que ahora están todos de un solo lado y pareciera que del otro están los millones de mexicanos y mexicanas que en 2018 dijimos ya no queremos lo mismo, pero no era una alternancia, sino un cambio de régimen. ¿Cómo analizas toda esta parte, doctora? Sí, yo lo que observo es como un agotamiento de su discurso. Hay un agotamiento tan grave que de pronto incluso ellos solo se meten al pie. En efecto, este artículo realmente lamentable de este señor Cachas, que incluso desde el apodo que él se pone, pues resulta, híjole, habla mucho de lo que es este personaje. Hay una incapacidad para vincularse con la ciudadanía y en efecto se sigue pensando que se trata de menores de edad, que a la ciudadanía hay que tratarla como si fueran retrasados mentales, como si fueran objetos, mercancías, ¿no? Que se intercambian cada elección, se les llama a cada elección a que vengan a votar y luego se les desecha. No se entiende que hay una constitución distinta, hay una conciencia distinta, hay una cultura política que está empezando a crecer. No es que exista, pero está empezando a crecer, porque en efecto, la gente, desde 2018, la gente se dio cuenta que su voto cuenta, que el voto es fundamental y que no es lo único que funciona en términos de ya voté, ya me voy a mi casa por otros 3 años y luego regreso a que me vuelvan a juzgar. No,
La gente ya entendió que el voto es el primer paso para dar el siguiente desarrollo político. Votar significa abrir un espacio para empezar a hablar, a actuar políticamente, a actuar colectivamente. Y la acción política se expresa de muchas maneras. Se expresa a través de la vigilancia, a través de nuestros medios, se expresa a través de nuestra relación en nuestras casas, en nuestros espacios colectivos, en la escuela, en múltiples espacios. Entonces, la gente también ha entendido, como yo mencioné un poco en mi artículo, que cada voto cuenta. Y que cada voto cuenta primero porque muestra una tendencia de lo que la gente está buscando y luchando por cambiar. Pero también expresa una opinión. Y no solamente eso, sino que también la gente sabe que cuando hoy vota, está votando a favor de un proyecto que, digamos, que se opone a la corrupción, que es algo que ya, la impunidad, que ya nos tiene rebasados como sociedad. Yo lo veo en muchas cuestiones, comentarios que hace la gente de a pie, cuando dice, bueno, ¿qué sucedía antes? Que ahora en medio de la pandemia tuvimos la posibilidad de vacunas, de ayudar a la gente, de elevar los salarios mínimos, etcétera, etcétera, y que el país no se cogiera cuánto se robaban antes, ¿no? Entonces, hay un conjunto de cosas que la gente se da cuenta en la práctica. Entonces, no es nada más que no conozcan los conceptos teóricos, filosóficos acerca de lo que es la ciudadanía o la teoría democrática. La gente lo vive en carne propia. Y entonces, en efecto, cuando va a votar, ella opta por una opción en la que por lo menos lo que está leyendo es no a la corrupción, no a la impunidad, ¿no? Y al mismo tiempo saber que si vota por esos proyectos, lo que está por venir es el desempleo, lo que está por venir son malas políticas económicas, lo que está por venir es violencia, porque además también en el tema de la violencia hay toda una discusión. ¿Qué tanto la violencia es un discurso mediático? Por supuesto que hay violencia en nuestro país, muy grave, pero ¿qué tanto esta se ha potenciado a través de los medios? Porque, en efecto, cuando tú preguntas en el espacio macro, la gente dice en las encuestas, la seguridad está en condiciones terribles en México, no ha disminuido. Y conforme vas bajando, llegas a un estado, llegas a un municipio, llegas a una localidad, llegas a la casa del ciudadano, de la ciudadana, y en realidad yo me siento tranquilo. Entonces, bien ahí habría que ver qué tanto estos grupos que están apoderados del 95% de los medios de comunicación tradicionales, qué tanto han creado esta voz de temor, esta política del miedo para que la gente diga, no, mejor regresar al pasado, porque antes había tanta seguridad, cuando en realidad la seguridad ha aumentado muchísimo en muchos ámbitos. Claro, esto no significa que no haya temas que han sido letales, pero no por este gobierno, sino por todo el proceso. Por ejemplo, el tema de los feminicidios. Eso no baja. No baja. Los feminicidios dolosos bajan, pero los feminicidios suben. Entonces, son como miradas distintas, y lo que es muy interesante es que hoy la ciudadanía tiene capacidad para reflexionar sobre la información que recibe. En efecto, las campañas, la guerra sucia, no han tenido el mismo impacto que tuvieron en los años 70 o en 2006. Hoy la gente escucha y reacciona con respecto a su propia opinión. Eso te habla de una ciudadanía que está construyendo una cultura política importante, y hay que respetar a la gente. O sea, en efecto, no se puede pensar que son menores de edad. O sea, hay que tener más respeto hacia los demás, ¿no? Hacia las personas. Así es. Doctora, pues estamos ya llegando al final del programa. Ha sido un placer escuchar tu reflexión. Espero que sea la primera de muchas entrevistas, y ojalá podamos a partir del lunes también tener tu participación para que nos ayudes a entender el resultado
de la elección del domingo, y bueno, pues estamos en comunicación permanente. Muchas gracias por la entrevista y muy buenas tardes, doctora. Claro que sí, muchas gracias a ti y encantada de analizar las buenas noticias. Por cierto, mi cumpleaños es el lunes, espero tener un buen regalo de cumpleaños. Sin duda lo será, doctora, y creo que ya nos quedó claro por quién vas a votar. Creo que así como nuestra audiencia sabe por quién vamos a votar, los que conducimos estos programas, bueno, nos queda claro. Doctora, ha sido un placer, y además, bueno, yo insisto, yo sí presumo a mis amigos, a mis amigas, y en si me permites ya hablarte como amigo, con postdoctorado en Yale, para que no nos anden con fantoches de no, es que es de Harvard. Bueno, postdoctorado en Yale, además doctora de la UNAM. Exacto. Pues bueno, te tengo que presumir. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Soy Jorge Armando Rocha, llegamos al final. Quédense con Toño Ruiz. Viene a las 3 de la tarde sin censura. Gracias a Cecilia, a David, a Monse, a Madame Kika, a todos los moderadores y moderadoras. A las 7 de la noche el gran Vicente Serrano. A mí me siguen en Twitter como @RochaPeriodista, así que muy buenas tardes.